Entonces, bueno, pues van a poder ver que tengo un fondo espacial en la cámara y esto es básicamente porque vamos a hablar del espacio en general. Entonces, nuestra clase de GPS, vamos a saber cómo funcionan o qué es en realidad el GPS y cómo funcionan los GNSS. Y vamos a aprender por qué generalmente cuando hablamos de GPS estamos cometiendo algo técnicamente incorrecto, o estamos diciendo algo técnicamente incorrecto, pero no quiere decir que sea del todo incorrecto. Entonces, eh, o yo lo definiría como estamos parcialmente cometiendo un error. ¿Bien? Entonces, eh, vamos a hablar sobre varias cosas de los GPS y yo esperaría que al final de este módulo, de esta clase, ustedes tuvieran la capacidad de conocer los GPS y su aplicación en la topografía, que puedan determinar los segmentos de los GPS, es decir, qué tipos de GPS tenemos y qué tipos de GPS podríamos utilizar en la topografía y, o en geomática en realidad, porque hay un tema aquí y es que tuvimos nuestro parcial ayer, que como comentario voy a tratar de tenerle las notas para este viernes, entonces, y la idea es que hagamos un corte de notas hasta el parcial y ya ustedes puedan tener una buena parte de su nota, pero a lo que iba es que nosotros empezamos, esta clase de geomática es como un recorrido en donde empezamos desde lo más básico, que es hablar de cómo recolectamos la información en la topografía básica, entonces hablamos de las diferencias de nivel, eh, después pasamos a planimetría, en donde teníamos coordenadas planas en norte-este, entonces si ustedes se dan cuenta de alguna manera nosotros podemos combinar ambas cosas y tenemos norte, este y altura, entonces por eso muchas veces vamos a ver coordenadas tridimensionales que son coordenada norte, coordenada este y altura, y entonces ahora vamos a empezar a, una vez ya sabemos cómo es esto de la recolección de datos en alturas, en coordenadas planas, vamos a empezar a utilizar esa información y nos vamos a ir por nuevas tecnologías que nos ayudan a recolectar esos puntos de una manera más o una manera optimizada y esa recolección lo vamos a llevar en la segunda parte o en la tercera parte del curso, que es lo que vamos a ver a partir de el jueves, que recuerden que tienen que tener ArcGIS for Desktop instalado, y si no nos dicen, nosotros les ayudamos, si están estancados en algún paso, les ayudamos. Y entonces vamos a coger todos estos métodos de recolección de información y los vamos a llevar a un software en donde los vamos a poder analizar, ¿sí? Sino que vamos a tener una escala mucho más grande. Y esto, pues fíjense que de alguna manera ya no vamos a hablar de nuestra tablita del laboratorio de planimetría o de nuestras diferencias de alturas dentro de nuestra casa, sino vamos a empezar a analizar escalas mucho más grandes de ciudades, de Bogotá, de cualquier otra ciudad de Colombia o de varios países. Entonces, un poco ahí lo que yo quiero es que veamos con esta clase de GPS cómo, cómo se convierte en una tecnología muy importante para recolectar información. Lo otro que yo quisiera que al final de esta clase ustedes comprendieran un poco es cómo hace su celular, si ustedes van a Google Maps y abren Google Maps y él le muestra la ubicación exacta donde usted está, cómo él hace para ubicarse o tener esa posición donde usted está. ¿Listo? Y conocer algunas consideraciones con respecto a los GPS en cuanto a la distribución espacial, la cantidad de satélites. Al final de esta clase, lo mínimo que usted se debería llevar es saber cuántos satélites necesita para ubicar
su coordenada o ubicar su localización de manera correcta. Y por último, vamos a terminar con posibles errores asociados al uso del GPS. Entonces, cuando nosotros hablamos de GPS, podemos tener dos ámbitos, ¿sí? Si uno lo mira desde el lado espacial, vamos a hablar desde el lado espacial, del espacio, del universo, de cómo es que tenemos una red o varias redes de sistemas de posicionamiento global o de navegación global. Y tenemos otro ámbito o otra perspectiva que es las herramientas que utilizamos día a día, nuestro celular, los GPS de carro, que poco a poco están siendo un poco más reemplazados de nuevo por los celulares. Entonces, tenemos dos ámbitos desde el lado del sistema como tal y desde el lado del usuario. Vamos a ver esto. Pero antes, yo quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Cuándo creen ustedes que fue la última vez que se envió un satélite de GPS al espacio? Y para eso voy a poner esta pequeña encuesta para que la respondan. ¿Sí les está apareciendo la encuesta? ¿Sí? Porfa, con el botoncito de signo me pueden confirmar si les aparece la encuesta. ¿Sí? ¿Sí? No, no hay respuesta, tranquilos, esto no es calificado, no es nada. Pueden contestar ahí lo que ustedes crean. Si creen que fue hace 16 años, si fue hace un año, si fue la semana pasada o si fue hace un mes. En realidad, Angélica tiene la razón y es que se lanzó hace un mes. Hace un mes fue, la semana pasada fue cuando se realizó el último lanzamiento de GPS al espacio. Y yo para eso les he traído un pequeño video para que lo veamos. Si lo encuentro, aquí. Voy a cerrar esto. Pero toca ponerle una cosita acá. Share screen, share computer. Bien. Entonces, y les quiero mostrar, uy, ¿qué pasó? Se me adelantó, me adelantó. 9, 8, 7, 6. Creo que no me está sonando. ¿Escuchan el sonido? ¿Sí? Bueno, bien, porque yo... Del video, ¿sí lo alcanzan a escuchar? Up. All systems are go for launch of Falcon 9 with GPS to Space Vehicle number 3. Entonces, vean que acá en esta... T-minus 15 seconds. En este lanzamiento que ocurrió la semana pasada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Go Falcon, go GPS. Vehicle is moving down right. Heat chamber pressure.
plus 40 seconds. We've heard callouts. And now we're entering the throttle bucket. We're powering down the Merlin engines to relieve the acceleration as we get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Now we're beginning to power back up. We hear the call out exiting throttle bucket. The 9 Merlin 1D engine is going back to full power, and we are now supersonic. Will hopefully touch down on our drone ship in between there deploying its landing legs. So watch for that on your left-hand screen. Stage 2 FTS is saved. Ahí había, lo que pasó en ese intermedio es que salió Chip, AOS. se separaron, hay dos fases en general, se separaron. Stage 1 landing burn is starting. Ignition of that center Merlin engine on the first stage. Seagull 1. Successful confirmation of shutdown of the Merlin vacuum engine. The guidance engineer is evaluating the orbit of the second stage now. Nominal parking orbit. Nominal parking orbit, Landing that's legs exactly what we want to deployed. hear. Landing leg deployment looks like right down the center. And Looks stage like 1 a is successful landed. landing. Recovery operators move into I see it for stage. Excellent. So that, you know, we first flew Falcon 9 10 years ago, actually this month. Since then, it's completed 88 missions, and now the most flown operational rocket in the United States. This mission completed its first landing, and hopefully we'll have many more to come. The vehicle is now, we're actually going to enter into our first coast phase. A ver, esta parte de acá. Y en esta parte, Welcome back to our launch coverage of the GPS-3 space vehicle #3 mission for the United States Space Force. Now, if you're just joining us, we had an on-time launch at 4:10 p.m. Eastern Time, followed by successful ascent, stage separation, and 2 second stage engine burns. On your screen is a view of the GPS satellite atop Falcon 9. Now, one note earlier, I had mentioned that today was our 88th successful launch. It's actually our 87th successful launch today. So coming up in just about 15 seconds from now is our last major milestone, and that's deployment of the GPS-3 satellite from the second stage. Payload separation confirmed. And successful confirmation of the spacecraft continuing on to perform its mission. From here, the satellite will undergo some activation checks and perform burns to raise into a circular orbit about 20,200 kilometers above the Earth's surface. And with that, that's actually going to complete our primary mission. Now, another note, if you were watching our webcast earlier, we accomplished another recovery objective today, and that is successful securing of both the fairing halves that we jettisoned early on in the mission. So we'll have those for use on a future mission. And that's going to bring our webcast coverage to a close. Listo. Entonces, espero que ahora sí ya me escuchen mejor. Les decía... Les decía que esto para mí es tremendamente interesante porque primero vemos aquí cómo se realiza el lanzamiento de este satélite de GPS y lo otro es que se utilizan esas tecnologías para que, por ejemplo, la fase 1 del cohete pueda aterrizar exactamente en el lugar preciso, automáticamente en ese lugar de esa nave, de ese barco. Y lo otro, pues la tercera parte que les mostré, era el despliegue del GPS-3. Vamos a ver un poco más adelante cómo es esto del GPS-3 y demás, pero en realidad aquí lo chévere es mirar que lo que vamos a aprender hoy nos va a ayudar a comprender un poco más cómo funciona el universo y cómo funcionan las cosas que nosotros vemos, que nosotros utilizamos en geomática. Entonces, pues nada, sigamos con la clase. Bien. Entonces, en el inicio, digamos, si uno se
se ubicara en aquellas épocas donde había navegaciones en barcos de vela y demás, cuando fue descubierta América y demás, lo que nos ayudaba a navegar, o lo que ayudaba en la navegación, era un tema de las posiciones del Sol y las estrellas. Y a partir del Sol y las estrellas, los navegantes podían determinar en dónde estaban y hacia dónde deberían ir. En general, lo que hacían los navegadores era determinar la latitud. Entonces aquí vamos a tener dos mediciones, como dos ámbitos o dos coordenadas, que son latitud y longitud. Y la latitud es fácil de medir porque era simplemente medir el ángulo del Sol con respecto al horizonte al mediodía, mejor dicho. Es decir, lo que se hacía era determinar el ángulo del Sol a las 12 exactamente. Y esto generaba que pues tenía sus limitaciones por el hecho que se tenía que hacer al mediodía. Si no se hacía al mediodía exactamente, lo que iba a pasar era que se iban a generar errores de posición, y ya vamos a ver un poco de cómo actuaban estos errores de posición. En las noches, lo que ayudaba en la navegación era la estrella norte, la estrella de la Ursa Mayor, entonces de la constelación de la Ursa Mayor. Y lo que hacía era que se medía la elevación con respecto al horizonte de esa estrella. Entonces, de la Osa Mayor se medía el ángulo con respecto al horizonte, y se podía determinar en dónde estaban en latitud en las noches. Entonces, aquí algo muy importante y que vamos a seguir viendo de aquí en adelante cuando estemos en nuestras clases de coordenadas y de proyecciones, es que la latitud geográfica tiene su cero en el ecuador, y a partir de ahí tenemos latitud norte, latitud sur, y tenemos valores entre 0 y 90. ¿Listo? Porque si el ecuador es el 0, pues tenemos hasta 90 valores, y que los vamos a tener constantes en este eje, ¿cierto? Pero vamos a tener valores entre 0 y 90 y entre 0 y 90. ¿Listo? Por otro lado, teníamos la longitud. Y la longitud es mucho más difícil porque no hay un punto fijo en el espacio que nos permita medir, o que nos permitiera medir o saber exactamente en qué longitud estábamos. Y para esto lo que se utilizaban básicamente eran cronómetros marinos, ¿sí? Y esos cronómetros marinos eran lo suficientemente precisos para tener una hora estándar, y esa hora estándar iba a ser la hora estándar del meridiano de Greenwich. Y igualmente al mediodía podían saber la diferencia de hora de donde estaban a la del meridiano de Greenwich, y podían determinar en qué longitud estaban, ¿cierto? Entonces, si nosotros veníamos hacia América, supongan que estaban, fíjense que nosotros tenemos una diferencia horaria de 5 horas, entonces 5 horas o 6 horas con el meridiano de Greenwich. Entonces, si nosotros mirábamos al mediodía de nosotros y comparáramos con la mediodía de Greenwich, o pues a esa hora de Greenwich, ahí podríamos determinar en qué longitud estábamos. Entonces, en términos prácticos, lo que se hacía era que, dada que la Tierra giraba a una tasa regular, la diferencia de hora entre ambos relojes, o entre el reloj que estaba en hora estándar de Greenwich y la hora de donde ustedes estaban, podían calcular la longitud relativa al meridiano de Greenwich, ¿listo? Utilizando una trigonometría esférica. Entonces, para esto era muy importante ser precisos. ¿Y por qué era muy importante ser precisos? Porque un error en el momento de la comparación podía generar que ustedes se quedaran totalmente
desubicados y no supieran hacia dónde ir o si ya estaban llegando o se habían pasado o cosas así. Entonces, más o menos, si ustedes tenían, si ustedes comparaban esas 2 horas, lo que tenían es que van a tener, si tenían 1 hora de diferencia de esos dos momentos, ¿sí? O sea, de su hora local y su hora de Greenwich, iban a tener más o menos una diferencia de 15 grados en longitud. Y un segundo de error significaba 68 millas. Entonces, fíjense, si nosotros no realizábamos una medición en el tiempo preciso o una comparación en el tiempo preciso, pues imagínense el error en que iban a incurrir. Un segundo de error eran 68 millas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de los GPS en topografía o los GPS en geomática, en realidad, lo que va a pasar es que vamos a tener también ¿Regálame un segundo? Por favor. Perdón, hay una interrupción. Entonces les decía, nosotros teníamos estos métodos antiguos de ubicación y de navegación que poco a poco fueron avanzando hasta tener el sistema que tenemos en este momento de navegación satelital. Y ese sistema de navegación satelital nos ayudó a tener muchas aplicaciones en el ámbito de nuestra vida diaria. Tenemos lo que vemos nosotros en nuestros GPS, Waze y demás, que vamos a ver más adelante, que son sistemas de información geográfica. Y esto permite que con estos equipos nosotros podamos hacer muchas cosas. Y una de esas aplicaciones que les menciono son los GPS en la topografía o en geomática. Y a través del posicionamiento global, ¿sí? Que la idea fue que empezaron a surgir toda esta carrera espacial y demás, y se empezó a hacer todos los avances con respecto a tener satélites, a generar posicionamiento a través de satélites. Vamos a ver más adelante cómo es que nosotros nos posicionamos utilizando estos satélites, estos sistemas, pero en general, cuando nosotros hablamos de los GPS o el sistema de posicionamiento global en topografía, podemos tener una definición que es un sistema de medición tradicional y tridimensional, que utiliza señales de radio. Y esas señales de radio van a ser importantes porque son las que nos van a permitir tener precisiones de entre 5 milímetros y 20 milímetros, ¿sí? Vamos a poder determinar posiciones muy, muy precisas que nos ayudan a optimizar el tiempo de la recolección de datos. Entonces, en general lo que hacemos es que la topografía, utilizamos estos GPS de alta precisión o utilizamos los GPS de mano para establecer puntos de control. Y vamos a ver en qué casos necesitamos uno y en qué casos terminamos otros. Pero al final lo que queremos es determinar la posición, las coordenadas en 3 dimensiones, X, Y y Z, o latitud, longitud y altura, ¿sí? Depende del sistema coordenado que estemos utilizando, de cualquier objeto, persona o lugar o mojón o punto en el espacio no en el espacio del universo, el espacio sideral, sino el espacio físico que tenemos aquí y que estamos levantando. Entonces,
básicamente los GPS nos van a brindar puntos que nosotros podemos ir recolectando en muy poco tiempo con una alta precisión y que nos dan coordenadas X, Y y Z. Esas coordenadas X, Y y Z son muy importantes porque casi que resumen lo que nosotros habíamos hecho en toda la parte de planimetría. Y entonces, cuando nosotros vemos los equipos que hay en general de GPS de alta precisión, podemos ver los siguientes. Podemos ver equipos de GPS de mano, ¿cierto? Que tienen precisiones a veces un poquito mejores que su celular, pero su celular también serviría como un GPS para coger coordenadas. Yo en general lo que hago es que tengo una aplicación, mi teléfono es Android, pero en general lo que yo hago es tener una aplicación que se llama Android TS, y ese Android TS me dice la coordenada exacta donde yo estoy, que estoy tratando de medir, y me va a decir cuántos satélites estoy capturando con mi celular. Y al final, estos equipos van a hacer lo mismo. Siempre van a buscar unos satélites y van a buscar o corregir su posición o obtener su posición con respecto al número de satélites que hay en ese momento encima de ustedes. Entonces, tenemos muchísimos usos del GPS en realidad. Tenemos usos en lo que nosotros conoceríamos como nuestra vida diaria, o tenemos usos que van mucho más enfocados a lo que nosotros querríamos hacer en geomática. Y parte porque yo me enfoco tanto en mostrarles como esto de los mapas y el GPS es porque más adelante, vamos a ver en nuestras clases del jueves, viernes, que vamos a tener unas sesiones donde vamos a realizar mapas. Y todo esto de geomática, todos los sistemas de información geográfica, se van a resumir a hacer mapas en computador. Entonces, me gusta mucho poner este tipo de figuras porque es una de las aplicaciones del GPS y algo que nos va a concernir a nosotros más adelante. Lo otro es que nosotros podemos aplicar los GPS en otras cosas, en otros ámbitos. Si nosotros queremos levantar o georreferenciar algunos elementos en el espacio, vamos a ver que vamos a poder realizar modelos de terreno también, porque el GPS nos permite obtener coordenadas en X, Y y en Z en una menor precisión, porque de nuevo, cuando veamos cuántos satélites se necesitan para ubicarse, vamos a ver la limitación de en términos de alturas. No quiere decir que sea inservible, pero no va a ser la precisión que nosotros obtendríamos haciendo un levantamiento con estación total o con nivel. ¿Listo? Entonces, el GPS les permite a ustedes tomar, fíjense que si yo abro mi aplicación de GPS del celular, él en instantes me va a dar la ubicación y adicionalmente van a ver que si ustedes lo tienen conectado al Wi-Fi de su casa o al internet de su casa, van a poder ver que genera una corrección muy rápida. Entonces, esos GPS permiten dar una posición en un tiempo muy pequeño, y entonces esa posición es la que nos va a permitir hacer grandes levantamientos en un tiempo optimizado, porque yo hoy empiezo a tomar un punto, lo dejo 10 segundos, después paso, lo dejo otros 10 segundos y voy tomando así puntos y puntos y puntos y puntos a lo largo de nuestra área de interés. ¿Listo? Entonces, quisiera preguntarles si tienen alguna duda hasta el momento. Con el botoncito de sí, si entendieron todo lo que hemos hablado hasta el momento, o si no, si quieren que repita algo de lo que hemos hablado. Bueno, bien. Entonces,
Súper. Entonces, nosotros tenemos, en general, cuando hablamos de GPS, debemos saber que cuando hablamos de GPS hacemos referencia a un sistema, pero que el conjunto de sistemas de navegación satelital lo deberíamos llamar como GNSS, que es el Global Navigation Satellite Systems. Y todos estos sistemas incluyen varios de los que vamos a ver de aquí en adelante, pero en general nosotros cometemos la imprecisión de decir, no, es que el GPS, pero el GPS es solo un sistema. Hay muchos sistemas en el espacio que nos permiten obtener nuestra ubicación en la Tierra. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de GNSS, vamos a hablar de todos los sistemas que componen la navegación satelital. ¿Listo? Y un sistema de posicionamiento, un sistema de navegación satelital, está principalmente conformado por 3 segmentos. Un componente espacial, del espacio, del universo, allá afuera de la atmósfera, a una distancia específica, en una órbita, ¿sí? Está asociado a un componente de terreno y está asociado a un componente de usuario. En primer lugar, cuando hablamos de un componente espacial, funciona a través de señales que proporciona el sistema de navegación. En este caso vamos a empezar a hablar un poco del Navstar GPS, que ese es el primero, el americano, el sistema de Navstar GPS, que es un conjunto de 33 satélites del Departamento de Defensa / Fuerza Aérea de Estados Unidos, o Fuerza Espacial, en realidad, Fuerza Espacial de Estados Unidos, que están ubicados alrededor de la Tierra a una altura más o menos de 22.000 kilómetros. Y fíjense que, como les decía, este es como el hecho de que nosotros le llamemos GPS a todo lo relacionado con el posicionamiento satelital es porque este fue el primer sistema de navegación satelital. En realidad, y fue el sistema conformado por varios satélites, pero no quiere decir que fue la primera aproximación a obtener un sistema de navegación satelital. Había un sistema previo que en general era utilizado por el ejército estadounidense, ¿sí? Que fue el primero que se implementó. Entonces, ese sistema daba precisiones de la ubicación más o menos de 25 metros, comparado a la que nosotros tenemos hoy en día, que son en celulares y en dispositivos así de la vida diaria, pueden ser de 15 metros, y en GPS de alta precisión pueden ser 5 milímetros, si quisiéramos. Y lo importante es que uno debería, digamos, si está utilizando estos sistemas para los levantamientos, uno debería esperar a obtener una posición fija, ¿sí? Más allá de saber siempre en dónde está, porque nosotros queremos saber una coordenada exacta, una coordenada precisa, entonces deberíamos obtener una lectura fija en nuestra posición, que a comparación de tener algo que nos esté diciendo siempre en dónde estamos. Entonces, son dos tipos de aplicaciones, son dos tipos de levantamientos que queríamos, o dos tipos de posiciones que queremos obtener. Entonces les hablaba de este Navstar GPS, y este sistema en general tuvo su primer satélite en 1978. Recuerden que este anterior que teníamos era de 1960, y en general se utilizaba para la navegación en el mar, en el océano, y después pues ya se desarrolló un sistema como tal que era el Navstar GPS. Entonces empezó en 1978 y en el 93 ya tenía su satélite número 24, ¿sí? Que completaba de alguna manera
ese primera fase de tener una red muy densa de satélites a lo largo o alrededor de la Tierra. Y algo muy importante es que hubo una segunda fase donde se ampliaron a 33 y ahorita estamos en un proceso como de renovación. Entonces, el video que vimos al principio es un tema de que se empiezan a renovar los satélites y se empiezan a generar compatibilidades entre varios sistemas para que los satélites se puedan hablar entre ellos, se puedan hablar entre las estaciones que vamos a tener en la Tierra y puedan corregir algunos defectos y nos permitan desarrollar de alguna manera mejor los sistemas de posicionamiento global. Entonces, les decía que en este momento nosotros tenemos 33 satélites en órbitas alrededor de la Tierra de 12 horas, es decir, que cada satélite debería orbitar la Tierra en más o menos 2 veces por el día. Entonces, debería dar 2 vueltas a la Tierra en el día y generalmente vamos a tener de 4 a 8 satélites disponibles a más de 15 grados con respecto a la línea del horizonte. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a determinar una correcta posición de lo que estemos tratando de levantar. Y pues el tema con estos sistemas satelitales es que siempre nos van a poder dar posiciones en cualquier lado del mundo en cualquier momento. Es decir, siempre están emitiendo señales, siempre están emitiendo información y cualquier dispositivo que trate de adquirir esa posición, pues entonces va a poder hacerlo en cualquier momento del día. Pero entonces, si los americanos desarrollaron un sistema de posicionamiento global y todo esto, si se fijan en fechas, venía de la Guerra Fría y entonces la Guerra Fría era la carrera espacial y la carrera espacial era todo este conglomerado de acciones para derrotar Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces, si los americanos desarrollaban su sistema de posicionamiento global, pues era lógico que los rusos desarrollaran su sistema de posicionamiento global. Entonces, este GLONASS que ven acá es el sistema ruso, que en términos prácticos fue la forma de los rusos de decir, voy a lidiar con el riesgo de que Estados Unidos un día se ponga bravo conmigo y me quite todo el posicionamiento global, entonces voy a crear mi propio sistema. Y se generaban un complemento del GPS. Entonces lo que van a ver es que en general todos los dispositivos, tanto sus celulares como los GPS de alta precisión, van a tener lectores de ambos sistemas y poco a poco, a medida que han ido saliendo los otros sistemas, empezamos a tener equipos que leen más de estos dos sistemas. Si ya ahora en adelante, yo por ejemplo, cuando hace un par de años, cuando estaba comprando mi celular, una de las cosas que me fijaba era esto, que tuviera recepción de GPS y GLONASS, porque me iba a poder determinar un poco mejor la precisión de mi ubicación. Y si ustedes ven, en general, con GLONASS, vamos a tener entre 14 y 20 satélites siempre disponibles. Entonces, hubo acuerdos como para que este fuera un sistema complemento al GPS, pero que no fuera, digamos, excluyente. Es decir, o se trabajaba con GPS o se trabajaba con GLONASS, sino se generaba un sistema completo entre ambos que permitiera tener entre 14 y 20 satélites siempre disponibles, y eso es lo que tenemos en este momento. Es decir, si ustedes van y miran un poco la aplicación, que más tarde puedo mostrarles, vamos a tener entre 14 y 20 satélites disponibles, y a partir de esos satélites es que se determina la posición. Pero entonces, ¿qué pasó? Si los americanos habían creado su sistema y si los rusos habían creado su sistema, pues entonces los europeos también tenían que crear su sistema, porque no nos iban a quedar ahí con la incertidumbre de que o me baso en el sistema o dependo del sistema americano o dependo del sistema ruso, sino voy a crear mi propio sistema satelital. Y entonces
crearon el sistema Galileo, que es uno de los más recientes, es decir, lo que uno llamaría los clásicos son GPS, Napstar, GPS y GLONASS. Y después viene Galileo, que también tiene como 30 satélites y tiene todo lo que tienen los otros sistemas, que son estaciones terrestres que van emitiendo correcciones a los satélites y que ayudan al posicionamiento de los usuarios. Pero si los americanos tenían su sistema y los rusos tenían su sistema, entonces los europeos tenían su sistema, entonces era muy, muy importante o era esencial que los chinos también tuvieran su sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener muchos sistemas y el Beidou, que es como se llama el sistema chino, va a ser como de los sistemas también mucho más recientes, inclusive, y que se está todavía completando. Entonces, vamos a tener muchos, muchos sistemas. En general, lo que les decía es que tenemos dos clásicos, que es el GPS, el Napstar GPS, el GLONASS, el Galileo, pero hay también uno que es el indio. Entonces, si los americanos tenían, si los rusos tenían, si los europeos tenían, si los chinos tenían, pues los indios también crearon su propio sistema de navegación satelital. Entonces vamos, lo que nosotros llamamos GNSS, que les decía, tenemos nuestra concepción desde antes de esta clase que decíamos GPS y hacíamos referencia probablemente a todos los sistemas de navegación satelital, pero en este momento ya debemos hablar de que GPS es un sistema como tal y no el conjunto de sistemas, no el sistema en general. Y como deberíamos llamarlo de aquí en adelante es GNSS, que GNSS agrupa todo este subconjunto de sistemas que incluyen el americano, el ruso, el chino, el indio y el europeo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, bien. Entonces, si nosotros miráramos desde nuestro componente espacial, es decir, lo que nosotros, si nos estuviéramos en un cohete como el que salió hace un par de semanas, hace un mes más o menos, con 2 astronautas hasta la Estación Espacial Internacional, veríamos todos estos satélites y todos estos sistemas alrededor de la Tierra, y ese sería nuestro componente espacial, ¿sí? Pero, como les decía, tenemos otros componentes asociados al uso o asociados a los sistemas de posicionamiento de navegación global. Y en terreno vamos a tener estaciones terrestres que están distribuidas estratégicamente en todo el mundo, que lo que hacen es irle enviando correcciones a los satélites de tal manera que se pueda ir corrigiendo la posición y se puedan ir corrigiendo los relojes. Porque vamos a ver que los satélites y en estos sistemas de navegación satelital son muy, muy importantes. Todos tienen sistemas de relojes que van a permitir determinar la posición donde ustedes estén. Entonces, tenemos estaciones terrestres que están enviando constantemente información a los satélites para generar correcciones. ¿Listo? Y tenemos usuarios, pero antes en terreno también, pues, no solo tenemos estas estaciones terrestres que son como asociadas a los sistemas, sino que nosotros cuando realizamos los levantamientos creamos de alguna manera una base para nuestro levantamiento. Entonces, generalmente lo que vamos a tener es en un punto un GPS armado, como muestra en esta imagen, y esa base que está armada está corrigiendo, está recibiendo de los satélites y está corrigiendo a los GPS que nosotros estemos utilizando para tomar puntos. Entonces, vamos a tener una propia base que está teniendo
que está recibiendo la información de los satélites, y esos satélites a su vez están recibiendo información de las otras bases terrestres para corregirse el sistema como tal, y nosotros estamos recibiendo una información de coordenadas tanto en esta base como en el equipo. Siempre vamos a tener una caja de GPS, incluye 2 GPS de alta precisión como los que ven en esta figura aquí, ¿sí? Vamos a tener uno que se deja siempre como base, se establece una base, un punto fijo, y entonces él lo que hace es que dice, yo tengo estas coordenadas fijas y voy a empezar a transmitirle por medio de radio, ondas de radio, a el otro GPS, igualito a este, pero que ya no está en un trípode, sino está en un bastón. Entonces más o menos lo que tendríamos es algo como esto que está aquí a la izquierda, pero no con el prisma. Esto es el prisma que utilizamos en las estaciones totales, no con este, sino con un disco de estos que parecen lo que nosotros veríamos de marcianos, ¿sí? Entonces, generalmente lo que va a pasar es que tenemos estas estaciones propias, estas estaciones locales, y estas estaciones locales les van a transmitir correcciones constantemente a el rover. Entonces vamos a tener 2 componentes dentro de nuestros levantamientos por GPS. Vamos a tener la base y vamos a tener el rover. La base, la única función de ella es establecer unas coordenadas fijas que van a estar durante todo el levantamiento y van a estar constantemente alimentando los GPS, los rovers que están tomando los puntos. ¿Listo? Y pues el otro componente es el usuario y se refiere no tanto a la persona, sino se refiere a los instrumentos receptores. ¿Listo? Esos instrumentos receptores, como les digo, pueden ser el rover. Fíjense que aquí hay alguien que está tomando los puntos, entonces es un bastón con el GPS y una colectora de datos. Entonces esa colectora va a almacenar todos los puntos y después se pueden descargar y postprocesar en un software y de alguna manera corregir, porque también tenemos correcciones que se pueden dar en los GPS de alta precisión. Y corregir, por ejemplo, una corrección puede ser que un satélite, mientras teníamos prendidos nuestros GPS, había un satélite que estuvo por un corto periodo. Entonces ese corto periodo no nos sirve tanto, porque ese corto periodo de pronto, más que aportar una corrección a la posición fija de nuestra base, lo que estaba haciendo es generar error. Entonces se puede corregir y se puede ajustar un poco la información, y vamos a ver más adelante que tenemos estaciones propias en Colombia que nos ayudan a brindarles informaciones o brindarles información de corrección a las bases cuando están armadas, cuando están monitoreando. Bueno, vamos a ir paso por paso. Pero en general, lo que tenemos es que tenemos usuarios, un componente de usuario que se refiere a los instrumentos receptores, ya sean los GPS de alta precisión o sean GPS de mano, como se llaman normalmente, que son nuestros celulares, ¿sí? O GPS como los que veíamos en las imágenes anteriores, ¿listo? Como estos de acá. Aquí, ¿listo? Entonces, ¿cómo encuentra el GPS en su posición? Entonces, la mejor forma de encontrar la posición del GPS es a través de señales que envían desde los satélites, que fija la distancia entre 2 puntos, ¿sí? Entonces, a partir de la posición del satélite, se puede determinar la posición en física con las diferencias de horas. Vamos a ver esto más adelante. Pero en general, en términos prácticos, uno lo resume en diferencias horarias, tal como lo hacían en la navegación antigua, ¿sí? Que tenían para determinar las longitudes una hora estándar, y a través de la hora o de la posición del sol al mediodía, o a través de la diferencia horaria se podía determinar la longitud. Los GPS, como los conocemos actualmente, también tienen
este sistema de determinar la posición de esta manera. Entonces, en términos prácticos también utilizan, como les decía, se resume a esta diferencia horaria, pero también se utilizan de alguna manera algunas técnicas que se basan en triangulación y triliteración, que puede esa triliteración estar basada en tiempo o está basada en distancia, y pues los sistemas de navegación global están basados en estas técnicas. Entonces, ¿cómo se determina la distancia o la posición de un receptor con respecto a un satélite? Entonces, lo que pasa es que vamos a tener relojes en los satélites, y los satélites van a tener esos relojes que envían señales de maneras distintas. Ya les voy a mostrar más adelante cuáles son los dos tipos de señales que puede enviar, pero en general él envía constantemente, mejor dicho, constantemente es como cada milésima de segundo, información de su hora. Y entonces el receptor, entonces fíjense que acá la señal sale a las 8:03:02:12, ¿sí? Y llega el receptor a las 8:03:02:19. Es decir, tiene una diferencia de 7 milésimas, o sí, centésimas de segundo. Entonces, nosotros, sabiendo de alguna manera a la velocidad que viajan esas ondas, podemos determinar la distancia a la que está ese GPS. Entonces, si nosotros tenemos esos 7 centésimas de segundo de diferencia, nos daría más o menos que estamos a una distancia de 13.000 millas o 20.000 kilómetros, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, de alguna manera, medimos la distancia que hay entre el GPS y el receptor con la diferencia horaria, como lo acabamos de ver, y si nosotros quisiéramos definir o medir la diferencia horaria, lo haríamos como una forma de corrección, ¿sí? Es decir, nos llega la señal y nosotros miramos en qué momento el GPS debería estar en esa posición o en esa hora. Entonces, lo que hacemos es que si nosotros quisiéramos mirar o corregir esa información que nos dio el satélite, recibiríamos la señal y miraríamos cuánto nos tuvimos que devolver para tener esa hora. Porque fíjense que yo recibo la señal después y yo trato como de volverme a esos relojes que tienen los GPS, y ahí puedo determinar un poco qué tan demorado estuvo la información que me dio el satélite. ¿Listo? Entonces, cuánto nos tuvimos que devolver determina cuál es la distancia a la que está el satélite, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que de alguna manera se comparan códigos, ¿cierto? Y esos códigos están en dos bandas que generalmente llamamos bandas L1 y L2, ¿sí? Y esas bandas L1 y L2 permiten de alguna manera que los receptores las procesen y puedan determinar la posición, la distancia, ¿listo? Y si nosotros miramos, entonces nosotros decimos, listo. Entonces yo tengo mi Tierra, ¿sí? Estoy en la Tierra y estoy con un receptor y digo, listo, quiero recibir la señal de un satélite. Entonces un satélite me da la diferencia de hora y yo puedo determinar a qué distancia está el satélite, ¿listo? Entonces, con la relación de códigos de ambas bandas que les digo, pueden ustedes determinar a qué distancia están de los satélites. Entonces, si ustedes están a cierta distancia de los satélites, fíjense que ustedes podrían de alguna manera establecer un círculo, ¿sí? Esa distancia se convertiría como en su radio y podrían determinar un círculo que cuando
se intersecta con la Tierra, les podría dar varias posiciones. Entonces, fíjense que si lo viéramos desde un plano bidimensional, lo que veríamos es que tenemos dos posiciones. Tenemos una posición acá y otra posición acá. ¿Listo? Ahora, esto no nos sirve porque no nos está determinando realmente la ubicación donde estamos. Entonces, incluimos un segundo satélite. Entonces, miren lo que pasa cuando incluimos un segundo satélite. De alguna manera, ya sabemos una posición en común sobre la Tierra, pero también tenemos un error de una posición afuera de la Tierra y en el espacio. Entonces, no podríamos todavía determinar cuál es nuestra posición. Ahora, imagínense donde pusiéramos un tercer satélite. Entonces, si nosotros quisiéramos saber en una posición bidimensional, ¿en qué parte estaríamos? Si quisiéramos saber en XY, ¿en dónde estamos? Lo podemos hacer con 3 satélites, ¿sí? Podemos saber latitud y longitud con 3 satélites, porque fíjense que entonces ese punto que estaba antes por acá, que era en el espacio, el tercer satélite va y lo corrige y dice, no, es que usted no puede estar en este punto, porque según mi posición, este punto pues no es donde se intersectan las 3 señales, o las tres señales que estoy recibiendo. Entonces, este punto va a ser el punto en común donde yo puedo determinar en X, Y o en latitud y longitud esas coordenadas. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos dónde estamos en términos planos, es decir, en X, Y o en latitud y longitud, ¿sí? Ahora necesitaríamos saber de alguna manera alguna corrección de nuestra altura, porque puede pasar que alguno de nuestros reloj, que si el tercer satélite falla y nos da un error, de alguna manera, fíjense que él va a encontrar el punto común de los 3, pero nosotros necesitamos corregir ese error que podría darse al dañarse el reloj del satélite. Entonces, los relojes del satélite se corrigen con un cuarto satélite que venga y diga, oiga, es que sí está desfasado, pero está desfasado en tanto y puede determinar exactamente el punto en X, Y y Z de donde usted está recibiendo la señal de los satélites. Entonces, en términos prácticos, ¿cuántos satélites para el parcial, para el segundo parcial? ¿Cuántos satélites necesita usted para ubicarse? 4 satélites. ¿Listo? 4 satélites son los que vamos a necesitar de alguna manera para obtener una posición muy precisa de en dónde estamos en la Tierra. ¿Listo? Y que nos va a arrojar coordenadas X, Y y Z. ¿Bien? Esto mismo que acabamos de ver es de alguna manera el resultado de por qué también no es muy correcto la precisión de los GPS en alturas, ¿cierto? Porque ya para de alguna manera nosotros determinar exactamente el punto sobre la Tierra y en altura a una precisión milimétrica, nos tocaría tener ciertas correcciones que no las dan los satélites que están afuera de la Tierra. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno, bien. Entonces, les decía que en general los GPS se posicionan con respecto a una información que están emitiendo y que están recibiendo constantemente. ¿Listo? Esas son 2 tipos de mensajes, son 2 tipos de posicionamiento. Una es por código de distancia y 2 por mediciones de fase portadora. Entonces, en general, cuando nosotros vemos la señal de un GPS, lo que vemos son 2 bandas, como les decía, L1 y L2. Lo que pasa es que en L1 vamos a tener, esa L1 y L2 significa, es un método de comunicación, pero el otro es el código CA, que lo vamos a ver más adelante, que es la fase portadora, la carta como la de navegación y bueno. Y esta otra información nos va a servir también
para comunicarnos. Esto de acá, todo esto de acá, sirve para como transmisión de información. Entonces, no voy a detallar mucho en esto porque esto es un tema de ondas y demás, pues que no viene al caso, pero solo como para que lo sepan en general. Entonces tenemos un método de posición de código de distancia, en donde ese método de posicionamiento de código de distancia es la forma más simple del posicionamiento global, pero no es la que nos permite altas precisiones. Entonces, básicamente lo que hace es determinar la distancia a cada satélite, la distancia de cada satélite con respecto a un receptor, con el tiempo que toma al código SEA viajar desde el satélite hasta el receptor, es decir, lo que hemos visto anteriormente. ¿Listo? ¿Cuál es la limitación de este proceso? Y es que tenemos un proceso unidireccional. Los satélites transmiten esta información al receptor y el receptor no está de alguna manera recibiendo corrección de otro punto. Entonces, si nosotros abriéramos nuestra aplicación del GPS en este momento y tratáramos de buscar nuestra posición, entonces lo que veríamos sería cómo nosotros recibimos las señales de los satélites, pero no estamos recibiendo correcciones de nada. Y por otro lado, está la fase portadora, la medición de la fase portadora. Entonces les decía que el satélite envía continuamente dos señales electromagnéticas que están en bandas L1 y L2, que son las mismas que se utilizan para la comunicación por radio. Entonces, al tener estas dos bandas, lo que nos permite es que al recibir esta información los equipos especialmente diseñados para eso pueden brindar precisiones al milímetro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente, cuando estemos utilizando los equipos de GPS de alta precisión, vamos a tener precisiones en XY, en norte-este, ¿sí? De más o menos 1 milímetro. ¿Listo? 1 milímetro. En altura van a ser al centímetro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La precisión del GPS en plano o en coordenadas planas, XY, es al milímetro y en alturas va a ser al centímetro. Y entonces vamos a tener de igual manera ciertos errores asociados al uso de los GPS que nosotros podemos mitigarlos de alguna manera. Entonces vamos a tener retrasos debido a la ionosfera y la troposfera, errores en los relojes del satélite, errores en la órbita del satélite, una técnica que se utilizaba antes que era la disponibilidad selectiva, la geometría de la posición de los satélites, las trayectorias múltiples y las antenas. Entonces, si nosotros tenemos malas condiciones digamos, unas condiciones no aptas para la transmisión de la onda o la transmisión de los códigos, pueden hacer que la señal del GPS o la señal del satélite se retrase generando un promedio, un error de 10 metros. ¿Sí? Sin embargo, dependiendo de la elevación del satélite, cuando se generan estas condiciones adversas, se puede llegar a tener un error de 150 metros. Entonces, lo que yo les decía es muy importante que nosotros nos aseguremos, si estamos realizando nuestros levantamientos con GPS de alta precisión, es que aquellos satélites que nos sirvieron para levantar la información estuviesen un tiempo prolongado suficiente para brindarnos una posición confiable. Porque puede pasar, lo que les decía, que hubiese estado 2 minutos si realizamos un levantamiento que duró todo el día o 8 horas y nuestra base estuvo ahí conectada 8 horas, nosotros de alguna manera quisiéramos que todos los satélites que transitaban por ahí estuviesen por un tiempo mínimo que nos permitiera tener seguridad en la posición que nos están dando. Entonces, eso lo podemos corregir ya en un postprocesamiento. Por otro lado, tenemos errores
en los relojes del satélite o del receptor. Entonces, del receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos relojes que enviamos en un satélite al espacio y asumimos de que esos relojes son relojes atómicos, son relojes muy precisos y que en general no deberían dañarse, pero muchas veces ustedes han visto todas las noticias de lo que pasa en el espacio, de que a veces se dañan, de que a veces no responden. Entonces, simplemente nosotros debemos de alguna manera o mitigar ese efecto de que haya un error en el reloj del satélite, porque si hay un error en el reloj del satélite, pues el error de nosotros en la posición va a ser grande. Entonces, lo que hacemos es que de alguna manera con esas estaciones terrestres les estamos dando un feedback al satélite diciéndole como corrigiendo, o bueno, no tanto corrigiendo, sino dándole un feedback a la señal con respecto a su posición, si está bien o si no está bien. ¿Listo? Por otro lado, puede que pasen o que ocurran errores en las órbitas del satélite. Esos errores, como les digo, esos datos de las órbitas son actualizados constantemente, cada 2 horas, y generalmente se tiene como se analiza la órbita en que están girando o en las que están los satélites y que permitirían de alguna manera hacer un track de cómo se están moviendo los satélites y si en algún momento presenta una variación. Si en algún momento genera una variación, pues entonces vamos a incurrir en un error, ¿sí? La disponibilidad selectiva era algo que se utilizaba antes, que para aquellos que les gustan las teorías conspirativas o los conspiradores de todo este tema de Estados Unidos y demás, pues este tema les va a gustar, porque era lo que generalmente decían que hacía Estados Unidos, que era un error a propósito, y ese error a propósito es que como vieron el potencial de este sistema, en general dijeron, bueno, este sistema puede ser muy poderoso y lo pueden inclusive utilizar en contra de nosotros. Entonces es muy preciso. Entonces nosotros deberíamos poder de alguna manera, como todo el mundo depende de nuestro sistema, nosotros deberíamos poder de alguna manera generar un pequeño desfase y que ya no les dé precisiones tan cercanas como las de 10 metros, sino que pasaran a ser de 100 metros. Entonces, pues esto no era del todo santo, entonces esto fue deshabilitado totalmente en el 2 de mayo del 2000, porque pues no tenía sentido de que ejercieran un control sobre pues algo que ya era casi que global. ¿Listo? Entonces, pero pues para que lo sepan que se utilizaba eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que esperaría que nos lleváramos de esta clase es, como en general, saber de que los GPS se ubican con respecto a señales que envían en diferentes bandas, que esas bandas contienen información de la hora y que la hora es la que permite saber la distancia, que con 4 satélites nos ubicamos totalmente en la Tierra, y pues que muchas de las cosas que tenemos diariamente están basadas en este posicionamiento global, que hay varios sistemas de posicionamiento global. Y lo más importante es que, fíjense, estos avances, de lo que vimos en el video al principio, es que ya estamos teniendo situaciones donde los cohetes que están yendo al espacio están despegando y a través de toda esta navegación satelital y demás van a aterrizar en el punto donde es, y pues es una vaina impresionante. Entonces, otro de los errores que queda por hablar es la geometría de la posición de los satélites. Nosotros, de alguna manera, esperaríamos o tenemos asociados que la posición
y la geometría en cómo están distribuidos los satélites en el espacio nos den una buena posición. Sin embargo, puede pasar que en algún momento hayan muchos satélites muy cercanos, y cuando hay satélites muy cercanos entre ellos, nos van a generar un error, y ese error va a ser un error en la precisión. Entonces, idealmente, nosotros esperaríamos que los satélites estén más distribuidos o más espaciados entre ellos, porque lo que va a pasar es que vamos a tener, cuando están muy juntos, casi que no vamos a poder tener una posición tan precisa, dado que pueden que emitan casi que la misma información. Entonces, fíjense que esto es un proceso de que yo recibo información de uno y después corrijo con el otro, con la información que me da el otro, y así voy como haciendo la triangulación y la trilateración de estas informaciones o de esta información, y puedo determinar la posición en el espacio. Entonces, de nuevo, esto es lo mismo que la distribución de la dilución de la precisión. La dilución geométrica de la precisión es cuando están muy juntos y entonces generan un margen de error. Fíjense cómo se ven acá. Entonces, lo que uno siempre quisiera es que una buena determinación de la posición estaría basada en un bajo índice de dilución geométrica de la precisión, ¿sí? Entre menos este índice, menor valor tenga este índice, mayor precisión vamos a tener. ¿Listo? Otro error asociado es las trayectorias múltiples. Y esta quiere decir que las señales en general pueden rebotar en muchas cosas. Entonces, no solo puede tener que, donde haya montañas, donde haya árboles, vayamos a tener una señal no tan buena, y es por el hecho de que la señal rebota en muchas partes y eso nos genera errores en nuestra posición. ¿Qué es lo que nos pasaría en este momento si nosotros tratáramos de abrir el GPS, ¿sí?, sin estar conectados al internet? Entonces yo, de alguna manera, quiero ver si les puedo mostrar. Aquí, bueno, ya lo estoy dejando. En este momento, voy a ver si se puede, si les puedo mostrar. A ver si aquí alcanzan a ver. Fíjense, aquí en esta pantalla están todos los GPS que está cogiendo mi celular en este momento. Y entonces fíjense que tienen varias banderitas. Entonces estoy cogiendo 10 GPS, 10 Navstar GPS, 6 rusos y 7 chinos. Y eso me determina la posición. Fíjense aquí abajito que me dice la coordenada en la que estoy. ¿Listo? En grados, minutos y segundos. ¿Listo? Entonces, si yo, dadas las condiciones donde ustedes están, se encuentran cerca a muchos edificios, se encuentran cerca a varios montañas, varios árboles, varios bosques, varias condiciones del terreno pueden generar también de que tengamos errores. Entonces, lo ideal es que siempre que utilicemos estos levantamientos de GPS alta precisión estemos en terrenos, pues no muy, ¿cómo decirlo? No muy dotados de estos elementos que nos podrían generar errores como montañas, árboles y demás, sino que sea un terreno más o menos despejado y cosas así. ¿Listo? Bueno, aquí esta cámara. Bien. Entonces, algunos de los GPS de alta precisión son montados sobre trípodes. Como les decía, siempre vamos a tener antenas. Entonces, esas antenas van a estar fijas ahí en un tiempo determinado, y ese tiempo determinado nos va a permitir, de alguna manera, generar una posición exacta a ese punto que genera las correcciones al otro GPS que está tomando los puntos, ¿cierto? Entonces yo tengo una coordenada fija, y esa coordenada fija está determinada por
las coordenadas, o está determinada por los números satélites que están dando esa coordenada. Pero, al igual que cuando estábamos trabajando con los equipos de topografía, esos GPS que se convierten en antenas van a estar armados sobre un trípode, y ese trípode va a tener asociado una nivelación, es decir, si está nivelado, va a estar en una posición totalmente horizontal, y eso nos genera que nuestros ejes, que tanto veíamos en nuestras casas de estación total y de nivel, estén totalmente horizontales, estén totalmente verticales. En el GPS va a pasar lo mismo. Necesitamos garantizar una horizontalidad y una verticalidad para poder asociar los puntos exactamente a lo que queremos. Entonces, o a las coordenadas que queremos. Entonces, cuando no hay este tipo de nivel del equipo, estamos incurriendo en errores de la antena. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de GPS y de equipos diferentes al GPS de alta precisión, podemos ver varios tipos. Por un lado está el GPS de alta precisión, que lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en general, si nosotros tenemos nuestro celular, lo que les decía es que tenemos una precisión alrededor de 10-15 metros y podemos utilizarlo para mediciones. Es decir, si yo con esta aplicación que les estaba mostrando, que me estaba mostrando cuántos satélites yo tenía, yo podría determinar, hacer unas mediciones de polígonos, de áreas y demás, y esas coordenadas que yo voy levantando, entonces me permiten de alguna manera, si las pongo en un software o empiezo a calcular diferencias de alturas, diferencias de coordenadas XY, y puedo saber distancias, áreas y demás. Todo con una precisión de 10 metros. Entonces, si uno quisiera una precisión mayor, pues lo que hace es obtener otro tipo de GPS de mano, por así decirlo, que utilizan métodos kinemáticos para aumentar su precisión. ¿Listo? Y estos, pues, en vez de tener errores de 10 metros, lo que hace es que pueden medir precisiones, o pueden medir puntos a una precisión asociada de 1 metro, ¿sí? Que generalmente utilizamos este tipo de GPS para una escala mediana o pequeña, y pues que son de alguna manera colectores de información rápida, ¿sí? Pero lo mejor que nosotros podemos utilizar para levantamiento de datos con GPS en campo y para lo que nosotros llamaríamos dentro de la topografía / geomática, porque acuérdense que esta parte de GPS es como el punto donde empezamos a dejar la topografía, pero empezamos a entrar a lo que nosotros llamaríamos mapas a computador. Bueno, todo esto que vamos a ver en esta clase está asociado a la ciencia de combinación de colección de información y del procesamiento de información. Entonces, estamos dejando poco a poco en la recolección de información, y después nos vamos a meter en el procesamiento de información. Entonces, nosotros, para lo que queremos hacer en geomática, deberíamos utilizar equipos de alta presión geodésica de frecuencia dual, perdón. Entonces, esas frecuencias duales aumentan la presión puesto que hay redundancia, y podemos recibir hasta informaciones de 12 satélites al mismo tiempo. Y esto nos permite tener mediciones muy precisas que, como les decía, puede tener precisiones milimétricas en XY y en alturas centimétricas. ¿Listo? Y es un sistema muy rápido. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo aquí una persona que está de alguna manera clavando o poniendo el punto, asumiendo el mojón en el punto. Hay otra persona que está tomando las coordenadas, y entonces ese proceso que él está haciendo, el que está parado, el proceso que él está haciendo demora más o menos 10-15 segundos. Eso es lo que demora tomar un punto con el GPS de alta presión. Yo lo pongo ahí, lo ubico que esté nivelado, que me esté dando, garantizo que esté horizontal, tomo el punto por 10 segundos, las coordenadas de los puntos. Entonces lo que hace es que este rover
viene y se comunica con esta base que está por aquí armada y recibe las correcciones de las coordenadas que él también se comunica con los satélites, ¿no? Y entonces los satélites, de acuerdo a la información que le están dando los satélites, él dice, yo debería estar en X posición. Y entonces él después viene y corrige con la otra base, ¿cierto? Y le dice, y la base le dice, básicamente lo que le dice es, vea, yo estoy en esta coordenada y según la posición a la distancia en la que usted está, con respecto a mí, usted debería estar en esta coordenada. Y entonces él mira la coordenada que está recibiendo los satélites y dice, oh no, tengo una diferencia, entonces voy a corregir con respecto a la antena que está armada, porque yo confío en que las coordenadas de esta antena van a ser las que realmente importan. Entonces, él determina las coordenadas de su punto a partir de esta corrección, de la información que reciben los satélites y de la corrección que recibe de la antena. ¿Qué pasa? Que hay veces, pues vamos a tener limitaciones en que hay puntos donde la antena no va a poder corregir de la misma manera porque por algunas condiciones del terreno. Entonces, la corrección, pues no puede ser, la posición no puede ser basada únicamente en la corrección con respecto a la antena, porque muchas veces vamos a tener que tomar puntos en donde no fue posible la corrección. ¿Listo? Entonces, ustedes en este momento deberían estar en la capacidad de, primero, saber que el GPS es un sistema de medición tridimensional, es decir, que nos va a dar coordenadas en 3 dimensiones, ya puede ser X, Y, Z, o latitud, longitud y altura, depende de cómo lo estemos tomando. Se usa en la topografía para realizar levantamientos, establecer puntos de control. Tenemos 3 segmentos en general. Tenemos el espacial, el terreno. Entonces, cuando hablamos de espacial, hablábamos de que en general nosotros decimos GPS, pero en realidad lo que nosotros deberíamos hablar es de los GNSS. Tenemos un componente asociado al terreno, que son estaciones que corrigen los satélites constantemente, y los usuarios, que son los instrumentos receptores. Los sistemas de navegación encuentran la ubicación viendo el tiempo que gasta la señal en viajar desde el satélite hasta el receptor. Se fija una distancia entre los dos y a partir de esta diferencia de horas se determina la ubicación en el espacio. Por otro lado, ya sabemos de que por ubicar precisamente nuestra ubicación, nosotros deberíamos tener los satélites lo mejor distribuidos que podamos y tener por lo menos 4, con 4 mínimo podemos determinar exactamente nuestra posición. Y que tenemos errores asociados a retrasos debido a las condiciones de la ionosfera y la troposfera, errores del satélite, en cuanto al reloj, en el satélite y en el receptor, tenemos también errores asociados a las órbitas, la disponibilidad selectiva, que ya no está activa en teoría, y también con respecto a la geometría de la posición de los satélites, las trayectorias múltiples y el nivel de la antena. Bien, entonces, quisiera saber si hay alguna duda hasta el momento. ¿No? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es que les propongo que tengamos un descanso de 15 minutos y volvemos